Álvaro tiene 34 años. Empezó a perder pelo en la cabeza bastante joven. Con unos 23 años ya empezó a notar que el pelo le clareaba en la parte de arriba. Ha probado con varios champús de la farmacia y también ha tomado varios complejos vitamínicos, pero todos los resultados han sido pobres. Ha llevado varios tratamientos, pero no ha podido ser constante. Empezó con minoxidil tópico y con finasteride en pastillas, pero unos días se lo olvidaba, otras veces se le ensuciaba el pelo y otras veces no le venía bien ponérselo. El caso es que no llevó nunca el tratamiento adecuado. Actualmente podríamos decir que Álvaro se encuentra en un estadio 4 de la clasificación de Hamilton-Norwood. Es decir, le falta pelo en la zona de la coronilla y tiene unas entradas marcadas, aunque estas dos zonas están bien separadas claramente por una banda de pelo. Hace unos días, Álvaro vino a la consulta con su pareja y nos consultó si el injerto capilar podría ser una buena opción en su caso. Afortunadamente, el caso de Álvaro sí que es favorable para un injerto capilar, pero no siempre es así. Por lo tanto, hoy vamos a hablar precisamente de eso, de cuándo es recomendable plantearse un trasplante capilar para tratar un problema de alopecia y de cuándo es mejor evitarlo. Si te estás planteando hacerte un injerto capilar como se planteaba Álvaro, en este vídeo entenderás si eres un buen candidato, si el injerto capilar puede ser buena opción en tu caso particular y cómo vamos a conseguir los mejores resultados. Así que empecemos cuanto antes y empecemos por el principio. Lo primero de todo, ¿cuándo puede hacerse un injerto capilar? Pues de manera general, podríamos decir que puede plantearse un injerto capilar para la alopecia androgenética a partir de los 18 años y quizá hasta los 75 según el estado de salud. De este modo, un buen candidato para un injerto capilar es alguien que tiene una pérdida de cabello permanente o bien un adelgazamiento significativo en áreas específicas del cuero cabelludo. Es decir, o bien que se le ha caído el pelo, o bien que el pelo que tiene es finito y no le cubre lo suficiente. Algunos ejemplos de candidatos ideales podrían ser 1. Hombres o mujeres con un patrón de alopecia androgenética, también llamada calvicie común. 2. Personas que han perdido el cabello por lesiones del tipo cicatrices o quemaduras sobre las que ya no crece pelo. 3. También se puede considerar el injerto como una buena opción en aquellas personas que tienen áreas con cabello escaso o con un retroceso en la línea del cabello o en las entradas o la coronilla. O en cuarto lugar, se puede plantear un injerto capilar en personas que desean mejorar su densidad capilar y recuperar una apariencia más juvenil. Por lo tanto, como ves, el injerto puede ser una buena opción en diferentes situaciones. Sin embargo, hay circunstancias que van a hacer desaconsejable realizarlo, así que vamos a analizarlo con mucho detenimiento. Para entender bien por qué hay gente que sí se puede beneficiar de un injerto capilar y gente que no se va a beneficiar de ello, lo primero que tenemos que entender es en qué consiste un injerto capilar. ¿Qué es un injerto capilar, David? Pues a día de hoy, un injerto capilar es la transferencia de pelo de una parte de la piel a otra, pero siempre dentro de la misma persona. La zona de la que más frecuentemente se extrae el pelo es la zona occipital, es decir, la zona de detrás de la cabeza, entre la coronilla y la nuca. Por lo tanto, para hacer un injerto capilar lo que tenemos que hacer es quitar pelo que tenemos en una parte de la cabeza y llevarlo a otra donde hay menos cantidad. Es decir, quitamos pelo de un sitio y lo ponemos en otro sitio. Es muy importante destacar que no tenemos la posibilidad de crear pelo nuevo y el pelo que quitamos no se va a regenerar, es decir, se quita y no vuelve a salir en la zona donde se ha quitado. Existe un medicamento llamado Verteporfin que podría llegar a regenerar el pelo que se ha perdido y del que ya hablamos previamente en este canal, pero esto todavía está en investigación y no podemos considerarlo como un tratamiento en el momento de grabar este vídeo. Además, tampoco disponemos de la posibilidad de hacer un injerto de una persona a otra, y el injerto de pelo artificial tampoco mejora los resultados del autotrasplante. Por lo tanto, y como idea general, podremos decir que para hacer un trasplante capilar sacaremos el pelo de la parte posterior de la cabeza para ponerlo en la parte de delante, pero el pelo de detrás no se va a regenerar posteriormente. ¿Y esto por qué es importante? Pues es importante porque nos lleva a un concepto fundamental para entender si eres un buen candidato al injerto capilar, y es el de la zona donante de la que disponemos. Como hemos dicho, la zona donante para el injerto capilar es la zona posterior de la cabeza, y esto es así porque este pelo de la zona posterior no tiene la predisposición genética a la caída que tiene el resto del pelo. Si te has fijado, las personas que tienen alopecia y que han perdido la mayor parte del pelo de la cabeza no pierden el pelo en la parte posterior, lo que se conoce vulgarmente como el rodapié de la cabeza. Hay gente que tiene muy buena zona donante, pero hay otras personas que no disponen de una buena zona donante. Una buena zona donante es aquella que tiene pelos fuertes, que presenta buena densidad y que tiene además una superficie lo suficientemente grande.
Sin embargo, hay personas que lamentablemente no tienen zona donante adecuada para poder llevar a cabo un injerto capilar. ¿Y cuándo no es adecuada la zona donante? Si la zona donante tiene un pelo débil o miniaturizado, por ejemplo en una alopecia difusa, el injerto capilar va a ser mucho menos favorable. Otro motivo que hace que la zona donante no sea adecuada es cuando ésta es muy estrecha. Si tenemos una zona estrecha de pelo, es muy poco probable que podamos obtener el número suficiente de pelos para cubrir el resto de la cabeza. Las características del pelo también pueden hacer desaconsejable el injerto capilar. Por ejemplo, un pelo muy finito o más blanco nos va a dar una cobertura más pobre cuando lo injertemos en la parte de delante, por lo que también lo tendremos que tener en cuenta. Por último, si la densidad del pelo en la zona donante no es adecuada, es decir, si hay pocas unidades foliculares por centímetro cuadrado, tampoco se debería plantear un injerto. Si la densidad es baja, cuando hagamos la extracción se notará demasiado los agujeritos y estéticamente va a quedar mal la parte posterior. Por lo tanto, uno de los principales factores que va a determinar la posibilidad de hacer un injerto capilar va a ser la zona donante de la que disponemos. Por este motivo, cuando ves en las clínicas capilares que te dicen injertos sin límite de folículos, tienes que pensar que sí que hay un límite de folículos y que este viene dado por la cantidad que tiene el propio paciente. Es muy fácil de entender si vemos la clasificación de Hamilton-Norwood. En esta clasificación vemos que hay diferentes estadios de alopecia, desde estadios muy precoces en los que apenas se nota la pérdida de cabello hasta estadios finales muy avanzados donde se ha perdido prácticamente todo el pelo y únicamente se mantiene en la parte posterior. Evidentemente, una persona que tenga una alopecia en estadio 3 o 4 de esta clasificación será un buen candidato para el injerto, pero no lo serán los extremos de la clasificación. No será un buen candidato, por ejemplo, una persona que está empezando ahora con alopecia y está en un estadio 1 o 2. Del mismo modo, una persona en estadios 6 o 7 sería un mal candidato para la cirugía. Entre medias, los estadios 3, 4 y 5 serán los mejores candidatos a la operación, ya que tienen unas regiones evidentemente inestéticas por despobladas, pero también tienen una zona donante lo suficientemente grande para obtener muy buenos resultados. Por lo tanto, como idea general de lo que llevamos del vídeo, el principal factor para saber si eres buen candidato a injerto capilar o no va a ser la zona donante de la que disponemos, si es apta o no es apta para la superficie que tenemos que cubrir. Así es, David, pero hay otros factores que tenemos que ver también. Un tema que nos pregunta mucha gente es si la edad es un factor a considerar en el momento de plantear un trasplante capilar, y la respuesta es que evidentemente sí, la edad es un factor muy importante. No existe una contraindicación absoluta para el injerto capilar en edades tempranas, pero en general los cirujanos capilares siempre preferimos esperar a que la alopecia esté estabilizada. No nos gusta hacer las cosas rápido y corriendo. Si hacemos un injerto cuando el paciente es muy joven y empieza a tener problemas de alopecia, pongamos con 16 o 18 años, probablemente la zona de esa futura alopecia todavía no esté bien definida y los resultados vayan a ser más pobres. Además, si utilizamos el pelo de la parte donante tan pronto, es decir, si reducimos la zona donante, ya perdemos la oportunidad de utilizar todos estos pelos en el futuro, y ya hemos dicho muchas veces que cada pelo es muy valioso. ¿Y existe alguna edad mínima para plantearse un injerto capilar, Laura? No existe una edad límite para el injerto capilar, pero en general se recomienda esperar más o menos hasta los 25 años. No obstante, como hemos dicho ya muchas veces, siempre hay que individualizar cada caso. Y algo parecido nos pasa también con el extremo en las edades más elevadas, es decir, con la gente más mayor. En muchas ocasiones se plantea un injerto capilar con 50 o 60 años y esto no es ninguna locura, pero hay que saber que de forma general en estas circunstancias, en estas edades, el cabello no es tan fuerte y no tiene las mismas condiciones que en una persona de 25 o 30 años. Por lo tanto, nuevamente hay que valorar cada caso de manera individual para saber si sí o si no. Y una vez vista la importancia de la zona donante y la importancia de la edad en el injerto, vamos a pasar al tercer punto que es fundamental y que muchas veces nos puede llevar a resultados desastrosos. Estamos hablando de la presencia de alguna enfermedad, bien del cuero cabelludo o bien sistémica, que puede afectar secundariamente al cuero cabelludo. Por ejemplo, la alopecia areata es una enfermedad autoinmune en la que nuestro sistema de defensa ataca nuestro propio pelo ocasionando su caída. Si planteamos hacer un injerto capilar y existe una alopecia areata activa, tenemos elevadas probabilidades de que el pelo sea atacado por el sistema inmune y acabe cayéndose también. Si tenemos una enfermedad del tiroides, por ejemplo, también puede afectarse el cabello y puede afectar el resultado del injerto.
Estos son solo algunos ejemplos de enfermedades que pueden afectar a los resultados de un injerto capilar, pero hay muchos más: el líquen planopilar, la alopecia frontal fibrosante, la dermatitis seborreica, el lupus eritematoso sistémico, entre otras muchas. Por este motivo, siempre insistimos mucho en la necesidad de que sea un médico el que valore cada caso en particular. Una mala indicación de un injerto capilar es la crónica de un fracaso anunciado, por lo que hay que evitarlo a toda costa. Por tanto, y como resumen, si te estás planteando hacerte un injerto capilar, te recomendamos que acudas a tu médico para hacer una valoración personalizada y ver si realmente eres un buen candidato. Hay que valorar la zona donante, las características particulares de cada persona y sobre todo descartar que tengamos alguna otra causa de caída del cabello. Si quieres ver un vídeo sobre el coste de los tratamientos para alopecia androgenética, te recomendamos que veas este vídeo. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.